El número 110 de los arzobispos toledano, primado de España, canciller mayor de Castilla y el gran protagonista, si queremos, de lo que era el contacto con las Américas. Se le puede denominar como el patriarca de las Indias occidentales, fue don Victoriano Guisasola y Menéndez. El obispo de Osma, fue obispo de Osma, de Madrid Alcalá, de Jaén y también arzobispo de Valencia y de Toledo. En el año 1914 fue nombrado cardenal. Está enterrado en Toledo, en la capilla del Seminario Diocesano Toledano, el conocido como Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. El programa Huella de Nuestro Tiempo hoy les va a presentar la biografía de este gran personaje, arzobispo cardenal de Toledo, don Victoriano Guisasola y Menéndez. El cardenal don Victoriano Guisasola y Menéndez tuvo un lema en su vida como obispo y como arzobispo muy peculiar: trabajo como un buen soldado de Jesucristo. Un lema que ya dice cómo es su personalidad, cómo fue su personalidad. Impulsó cuestiones importantes de la vida social de su época. Impulsó la sección católica femenina y algo que en aquella época, a final del siglo XIX y principio del XX, en España estaba en ebullición: el problema social, el sindicato católico agrario. Además, siguiendo toda esa doctrina que también estaban surgiendo en la Iglesia desde final del siglo XIX, considerando el problema del trabajo y el problema que tenía la sociedad de relación entre patrono y obrero. Por ese motivo seguía todas las indicaciones y orientaciones que desde el Papa León XIII apareció como, diríamos, como paladín y en defensa de lo que era el mundo del trabajo. Hay una encíclica, Graves Comuni, que le marca al cardenal Guisasola y además le encumbra, si queremos, en este tema. Y un tercer tema que no podemos dejar de olvidar fue el tema de ese intento de justificar políticamente el tema, o por lo menos la personalidad del católico. Es la democracia cristiana, el grupo denominado así, Democracia Cristiana. Para hablar de este tema y exponer la vida, biografía, avatares y tratamiento de estos problemas del cardenal Guisasola, tenemos en el estudio pues a un historiador, como siempre, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, sacerdote, historiador, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, pero también es licenciado en Ciencias Religiosas, es licenciado en Antropología Social y también en Teología por la Universidad San Dámaso de Madrid. Profesor en distintos centros, conferenciante, investigador. Ya le conocen porque en otros programas ha colaborado con temas de historia y de esta línea
de investigación. Se trata de don Miguel Ángel Dionisio Vivas, al que le damos la bienvenida y le agradecemos que, haciendo encaje de fechas, está en nuestro programa. Miguel Ángel, hablar del cardenal Gisasola, pues para muchas personas es un desconocido, pero para los historiadores no. Por ese motivo nosotros en el programa hemos querido obtener tu trabajo, sacar tu trabajo, pero también divulgar la figura, porque me parece que 1919 cumplimos un centenario de la fundación, de ese intento que él tuvo de destacar a la mujer, porque al fin y al cabo es una manera de destacarlo, ¿verdad?, con otros temas, y por ese motivo estás con nosotros en el programa. Y como siempre es un placer acompañaros en este programa y bueno, pues ayudar un poquito a dar a conocer a estas figuras históricas que realmente son tan relevantes y que a veces pasan un poco desapercibidas. Y sí, en efecto, en 1919 estamos celebrando varios centenarios relacionados con el cardenal Guisasola. En este mes de abril que comenzamos se va a celebrar el centenario de la creación de la Acción Católica de la Mujer, que fue impulsada por el cardenal Guisasola. El mes que viene celebraremos el centenario de la consagración, bueno, a finales de mayo, el 30 de mayo, el día de San Fernando, la consagración de España al Corazón de Jesús, en la que también tuvo un papel destacado Guisasola como promotor del culto al Corazón de Jesús. Y por último, celebraremos el centenario de la puesta en marcha, que fracasó, como ahora tendremos oportunidad de ver, pero fue un intento muy interesante de la puesta en marcha de la democracia cristiana en España, tomando un poco el modelo de lo que está ocurriendo en ese mismo periodo en Italia. Pero yo creo que antes de llegar a 1919 vamos a retroceder en el tiempo, porque es una figura muy rica. Iniciamos con él, aunque sea en esa andadura primera de toda persona, de todo personaje que no intuye cuál va a ser su vida, solamente él intuyó que se dedica al sacerdocio y sobre todo apoyando, sirviendo, yo diría que hay casi como secretario de su tío, que también era obispo. En efecto, la vida de don Victoriano Guisasola va a estar muy ligada en sus primeros años y va a estar muy marcada por la figura de su tío, que también se llama Victoriano Guisasola, obispo al cual lo acompañó. Don Victoriano nació en Oviedo en 1852 y se llamó precisamente Victoriano en honor de su tío, que en ese momento era rector del seminario de Oviedo. Desde muy niño, a los 10 años, ingresa en el seminario y le va a tocar vivir unos tiempos muy convulsos. Su etapa de estudiante va a ser marcada también por el sexenio revolucionario, el cierre del seminario, lo que le va a obligar a tener que ir a estudiar a la universidad, que le va a permitir tener una apertura de mente muy interesante. Él va a doctorarse en Derecho Canónico y en Derecho Civil y muy pronto se va a vincular a la figura de su tío. Tras el fin de ese periodo convulso del sexenio revolucionario, en el cual él tuvo también una participación muy intensa en la vida cultural de Oviedo. Él escribe en diversos periódicos, se convierte frente al anticlericalismo de la época en un gran defensor del catolicismo, muy activo. Pertenece a diversas sociedades culturales españolas y también de fuera de España. Y cuando las aguas se remansan, tras el golpe de Estado, o el pronunciamiento, mejor dicho, de Martínez Campos en Sagunto, que proclama rey Alfonso XII, pues en ese serenarse de las aguas que trae la restauración borbónica, él va a poder ordenarse sacerdote. Se va a ordenar, curiosamente, en Ocaña, en el convento de los dominicos. Y va a acompañar a su tío, que estaba poniendo en marcha una diócesis, que es la diócesis de Ciudad Real. Todo el territorio que pertenecía a Ciudad Real había estado vinculado fundamentalmente a la diócesis de Toledo, excepto algunos enclaves exentos que dependían de la jurisdicción de las diversas órdenes militares. Bueno, pues don Victoriano, el tío, fue nombrado primer obispo de Ciudad Real y allí le acompañó su sobrino, que demostró rápidamente una gran capacidad de
de gestión, ocupó varios cargos de responsabilidad, ayudó a su tío a poner en marcha una nueva diócesis, porque se trataba de esos territorios que ya digo pertenecían a la diócesis de Toledo, más los enclaves aislados de las órdenes militares, constituir una nueva diócesis muy peculiar, porque era la diócesis de las órdenes militares. Realmente no era una diócesis en el sentido que la entendemos, era una prelatura nullius con un obispo que dependía de la Santa Sede, cuyo titular de la sede de Dora, y que era prior de las órdenes militares. Era empezar de cero. Sí, sí. Y ella actuó don Guisasola, don Victoriano. Y hay una anécdota curiosa. Él se presentó como a una posición de canónigo en la catedral de Ciudad Real. Su tío no quiso estar presente para no influir, la ganó, pero recomendó a su tío que no tomara posición. Se repitieron y volvió a ganarla. Entonces, vemos ya del primer momento una figura de una gran capacidad intelectual, una gran capacidad de trabajo. Cuando su tío se ha trasladado a Orihuela, allí le acompañará don Victoriano. Y cuando de Orihuela a Alicante, en aquella época era solamente diócesis de Orihuela era el título, cuando desde Orihuela, donde también desempeñó cargos de importancia en la diócesis, su tío se ha nombrado arzobispo de Santiago, allí irá de nuevo don Victoriano. Y estando en Santiago se va a producir la muerte de su tío el arzobispo. Y señal de la gran valía que tenía don Victoriano va a ser que el cabildo le elige vicario capitular, con lo cual va a estar rigiendo una diócesis tan importante y tan extensa como es la de Santiago de Compostela durante un periodo de tiempo, que va a ser de alguna forma su última etapa de preparación para el episcopado. Él venía ejerciendo desde Ciudad Real cargos de importancia, de responsabilidad en la gestión de las diócesis, y diríamos que el ser vicario capitular es el culmen. De ahí va a pasar a su primera diócesis. Él va a ser nombrado obispo de Burgos de Osma, una diócesis castellana, una diócesis importante por su extensión, ¿no? En aquella época abarcaba mucho más territorio que la actual, ocupaba ciudades o abarcaba ciudades tan importantes como Aranda de Duero, en tierras de Burgos. Y desde el primer momento, don Victoriano en Burgos de Osma va a desarrollar una labor muy, muy intensa. Se va a preocupar, y esta va a ser una constante en todas las diócesis, por el seminario. Va a reformar el plan de estudios, va a introducir nuevas asignaturas, va a intentar modernizar los estudios del seminario. Se va a preocupar por crear instituciones docentes, por ejemplo, recuperando en Aranda de Duero la antigua... ¿Le influyó, Miguel Ángel, su estudio en Salamanca para que hiciera esta reforma? Porque me parece que las asignaturas son las mismas, ¿no? Bueno, en la España del siglo XIX era un caos, los seminarios. Es un tema también muy interesante, porque a raíz de la supresión de la Facultad de Teología vinculadas a las universidades y la secularización de las universidades por el gobierno, pues de alguna forma los seminarios quedaron como centros exclusivos de formación del clero, pero con una situación bastante precaria, por medios económicos, por falta de preparación muchas veces del profesorado. Y don Victoriano, que había hecho pues una carrera civil en Oviedo, que había tenido también ampliados sus estudios con otros doctorados, pues tenía yo creo que una gran visión de lo que tenía que ser una formación sacerdotal de calidad. Y lo va a implementar en Burgos de Osma, y lo va a implementar en todas las diócesis en las que va a estar sucesivamente. En Burgos de Osma va a comenzar también a hacerse presente su sensibilidad social. Es el gran tema de final del XIX. A partir de Rerum Novarum de León XIII se comienza a mover lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, los católicos españoles empiezan a implicarse en la vida política de la sociedad de la Restauración, porque había, bueno, el siglo XIX sabemos que es muy convulso, con las guerras carlistas. El catolicismo español estaba muy, muy, muy dividido entre carlistas, integristas, aquella parte del catolicismo que aceptaba la monarquía de los Borbones,
o un sector también un poco más avanzado, o sea, un catolicismo muy dividido, que curiosamente los papas van a tratar de unificar, y esto se ve muy bien en la vida de uno de los predecesores de Guisasola, el beato Cardenal Sancha. Los papas van a intentar unificar el catolicismo español precisamente desde la potenciación de la figura del primado de Toledo. Pero eso sería también otro tema que nos daría mucho de sí. No, muy interesante eso. Pero él, su formación salmantina, se deja sentir. Sí, él era un hombre de gran nivel intelectual y efectivamente pues fue doctor, ¿no? Sí, sí, Doctor, y tenía varios doctorados. En derecho civil. Y canónico. Entonces, él, toda ese bagaje intelectual y toda la experiencia práctica, porque en él confluyen, como decía antes, esas dos realidades. Haber tenido mucha experiencia en cargo de responsabilidad en diócesis muy distintas, como era una que comienza en Ciudad Real, otra que ya tiene una gran tradición como Orihuela y otra tan importante como Santiago, más luego esa formación intelectual. Y él, yo creo que hace una síntesis muy interesante. Y en Burgos de Osma va a empezar a asistir a lo que van a ser los congresos católicos. Estos congresos católicos tratan, a semejanza de lo que estaba ocurriendo en Alemania o estaba sucediendo en Italia, tratan de unir la fuerza de los católicos. Frente a esa división se pretende unir fuerzas de tal manera que se aprovechen las mismas oportunidades o los mismos resortes que daba el sistema liberal, utilizarlos para recristianizar. Es la gran preocupación de la época, recristianizar, recatolizar España. Una España que ha sufrido prácticamente desde 1808 continuos conflictos civiles, guerras, una crisis económica tremenda, una violencia anticlerical muy fuerte, sobre todo a partir de la muerte de Fernando VII. Un catolicismo que de alguna forma daba la espalda al Estado apoyando al carlismo. Bueno, pues intenta, en lugar de enfrentarse a lo que sería el modelo o el sistema liberal, que en esta época se tenía muchas prevenciones. De esta época hay un famoso libro de un sacerdote catalán, Salvay Satán, cuyo título ya es significativo: El liberalismo es pecado. Entonces, en este contexto va a surgir a finales del XIX en España, a semejanza de lo que está ocurriendo en Italia y de lo que ha ocurrido también en Alemania, lo que llamamos el movimiento católico. Vamos a hacernos presentes, vamos a aprovechar, en lugar de rechazar el sistema liberal, vamos a hacernos presentes. Y entonces va a surgir una prensa católica muy, muy potente, va a surgir toda la doctrina social de la Iglesia con iniciativas muy interesantes, como ahora veremos. Y va a haber un intento, este sí va a ser bastante precario y no se va a lograr, de unir a los católicos en la política. En definitiva, los católicos se van a sentir al final más vinculados al partido conservador de Cánovas del Castillo que a un partido católico como existía en Alemania, el Zentrum, que tiene una importancia esencial en la historia alemana del Segundo Imperio y de la República de Weimar. Entonces, don Victoriano estuvo ahí presente desde el primer momento. Y ya desde Burgos de Osma él tiene esta inquietud. Sí, sí. Hay unas constantes. Sí. En la vida de don Victoriano hay una serie de constantes que va a ir repitiendo en todas las diócesis. Y hay un hecho que a mí me ha llamado un poco la atención, la sorpresa. Un obispo que es obispo de varias diócesis, picotea, vulgarmente dicho, en toda España, acompañando a su tío, pero ya como obispo en Burgos de Osma, se va a Jaén, vuelve a Madrid. Esto es muy significativo. Sí, bueno, también, de alguna forma, hay que entenderlo dentro de lo que era la, entre comillas, pero bueno, sí, lo podemos denominar así, carrera episcopal en la España de la Restauración. Se comenzaba en una diócesis pequeña y se iba poco a poco pasando a diócesis de mayor importancia, culminando en el caso de las figuras más importantes. Ya digo, por este deseo que tiene Roma de que haya un coordinador de la Iglesia española, culminando esa carrera eclesiástica en la sede de Toledo. Entonces vemos cómo don Victoriano pasa de Burgos de Osma a una diócesis importante en el sur de España, como es la diócesis de Jaén. Y en Jaén, de nuevo, va a trabajar muchísimo. Una cosa que comienza nada más llegar es la visita pastoral. La diócesis de Jaén, que había tenido ciertos problemas, él lo va a afrontar desde el primer momento,
recorre todos los pueblos de la diócesis, lo que se suponía a finales del 19, pueblos aislados, y además hace una cosa muy interesante, no se limita a cumplir la norma canónica de hacer la visita, sino que él la quiere preparar como una oportunidad de renovación para las parroquias. Entonces, antes de hacer la visita, solían ir unos misioneros, fundamentalmente misioneros claretianos, a preparar el terreno. Y se hacía una misión, de tal manera que el obispo llegaba a culminar, de alguna manera, esa labor de renovación espiritual de las parroquias. En Jaén, que tenía dos seminarios, el seminario de Jaén y el seminario de Baza, va a construir un nuevo edificio, el seminario de San Eufrasio, va a potenciar también la acción social, va a renovar también el plan de estudio del seminario, va a renovar, por ejemplo, los estatutos de la catedral. Y señal también de su valor va a ser que los obispos de la provincia eclesiástica le van a nombrar senador, porque en el Senado de la Restauración, además de los senadores por derecho propio, solía haber senadores elegidos como representantes de las provincias eclesiásticas. Él prácticamente va a ser senador el resto de su vida. A partir de su nombramiento, siendo obispo de Jaén como senador, el resto de su vida va a continuar. Como primado, que yo cité, es canciller mayor de Castilla, que fue el último, ¿no? Sí, sí, porque luego el ya último considerado como tal. El último que mantuvo este título, que venía de la Edad Media. Es verdad que ya a estas alturas no tenía ningún valor, diríamos, efectivo. Era un título honorífico, pero que vinculaba con ese pasado en el que los arzobispos de Toledo acompañaban a los reyes de Castilla y ejercían realmente esa función de canciller mayor. Lo mismo que patriarca de las Indias Occidentales, otro título también a extinguir. Efectivamente. Luego se recuperará en el siglo XX con el obispo de Madrid, Leopoldo Echegaray, que ha sido el último que ha tenido ese título. Y era otro título honorífico que de alguna forma también pretendía recordar pues, este vínculo con las iglesias de América. Bueno, antes de Toledo tenemos otros dos periodos muy importantes, muy interesantes, porque de Jaén va a Madrid. Madrid es una diócesis también nueva. Madrid-Alcalá, ¿no? El título es Madrid-Alcalá, porque se ha erigido en 1885, se ha ascendido también de la diócesis de Toledo, la territorio diocesano de Toledo, hasta ese momento, y claro, suponía crear una diócesis nueva con la complejidad que tenía la capital del reino. De hecho, uno de los motivos por los que se erige esa diócesis separándola de Toledo es la necesidad de una atención pastoral muy concreta, porque Madrid, pues en una mayor ciudad del reino, donde está la corte, pues atraía a todo tipo de gente y atraía también a todo tipo de clérigos. Entonces, la vida espiritual de Madrid dejaba bastante de desear. De hecho, el primer obispo de Madrid había sido asesinado, don Narciso, y tuvo que ir a sustituirle Sancha, que siendo obispo auxiliar de Toledo había residido en Madrid. Pues este nombramiento para Madrid tiene mucha importancia porque en gran medida fue fruto de la influencia de la reina regente, de María Cristina de Habsburgo, que tuvo mucho interés en que Guisasola, un prelado que tenía tanta relevancia y muy buena prensa, por decirlo así, muy buena fama. Yo he visto en Roma los informes de su nombramiento para Madrid, que se guardan en el Archivo Vaticano, y realmente son todos muy elogiosos. Por tanto, viene una diócesis difícil, una diócesis que jerárquicamente no es importante aún, pero en la práctica tiene, sí lo es. Sí lo era. Él está junto con el gobierno, junto a la reina regente, y en Madrid va a tener también que afrontar muchos problemas. Va a potenciar de nuevo en Madrid el seminario, va a alentar la construcción del actual edificio de San Dámaso, va también a preocuparse por los estudios del seminario, y allí en Madrid también va a dar mucha importancia de nuevo a la cuestión social. Iba a tener los primeros conflictos con los integristas. Los integristas eran un grupo que, por decirlo así, que se había separado del carlismo y que tenían un organismo de prensa muy influyente, que era el periódico El Siglo Futuro, y que estaba en contra
del sistema de la restauración y veían peligro de liberalismo por todas partes. Entonces va a haber muchos conflictos con ellos. Lo veremos también al final de la vida de Guisasola, porque también va a influir en su salud final y en su muerte. Entonces, continuamente, el Siglo Futuro denunciaba en sus páginas o denunciaba directamente a Roma cualquier atisbo de lo que ellos pudieran entender que era una desviación en la ortodoxia. Entonces, estando en Madrid, va a tener algunos conflictos con ellos. De Madrid va a pasar a una diócesis jerárquicamente más importante, que también tenía su gran importancia política, cultural, social, que es la diócesis de Valencia. Y, si te parece, Miguel Ángel, como llegamos a la mitad del programa, este va a ser el punto de inicio de esta segunda parte. Perfecto. Porque ya conecta con la diócesis de Toledo y con el arzobispado de Toledo, que es donde tiene gran prestigio él. Así que hacemos un descanso y seguimos. También, amigos, a ustedes les permitimos que descansen con nosotros, pero también les permitimos que continúen en la segunda parte. Muchas gracias. El programa Huellas de Nuestro Tiempo sigue con ustedes, que hoy estamos tratando de la biografía de un gran cardenal toledano, arzobispo cardenal toledano, don Victoriano Guisasola y Menéndez. Si alguna vez alguno va por el Seminario Mayor y tiene la dicha de pasar a la capilla del Seminario Diocesano, el Seminario San Ildefonso, verá una lápida muy sencilla, para un hombre grande, la lápida donde están los restos del cardenal Guisasola. Ahí tenemos en pantalla la lápida. Ya ven ustedes que no es una lápida de cardenal, pero el cardenal va de otra manera expresado. Así que continuamos con el programa Huellas de Nuestro Tiempo y también continúa en el programa don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos ha hecho un recorrido histórico de todos los obispados y avatares, diríamos casi mes a mes o año a año, de la vida del cardenal Guisasola desde que inició su andadura en el seminario de Oviedo. Así era, ¿no? El seminario de Oviedo. Tenemos a don Miguel Ángel, que continuamos el recorrido. Yo diría que una exposición muy detallada, pero a la vez muy segura, muy firme, de lo que es un personaje. A la persona hemos dicho algún dato de número, pero lo importante es su vida, su personalidad. Persona y personalidad. Aquí la persona de don Victoriano tiene una gran personalidad, que tú la estás estudiando. Cuando publiques el libro, yo pienso que le tendremos que traer también a recordar la personalidad del cardenal Guisasola, porque ya vemos que el arzobispado de Toledo es inagotable. Nos da mucho de sí y nos seguirá dando mucho de sí. Pues nos habíamos quedado en Valencia, arzobispo de Valencia, en una época, siglo XIX, final del siglo XIX, en España yo creo que no hubo ningún rincón donde no hubiera un problema político, social, económico, yo diría un problema humano, ¿verdad? Y así ocurrió. El periodo final del siglo y los comienzos del XX son muy conflictivos en España. Tenemos la gran crisis de 1898, con todo lo que eso supuso. Tenemos un resurgimiento del problema del anticlericalismo en torno a esas fechas con la puesta en escena de aquella obra de teatro de Benito Pérez Galdós, Electra.
un momento de gran efervescencia, y en ese contexto tenemos el traslado de Guisasola a Valencia. El lugar era conflictivo. Valencia era uno de los lugares donde el republicanismo español tenía mucha más fuerza. Está ahí la figura de Blasco Ibáñez, que había incluso fundado toda una corriente política, el blasquismo, fuertemente anticlerical. Y además, cuando Guisasola va a Valencia, va a sustituir un nombramiento fallido. Y es el del arzobispo Bernardino de Nozaleda. Nozaleda era un fraile dominico que había sido arzobispo de Manila. Y cuando se produce la conquista de las Filipinas por parte de los Estados Unidos, Nozaleda decidió quedarse en Manila pues para atender a la diócesis hasta que se nombrara un nuevo arzobispo no español. Entonces, los medios anticlericales españoles, aparte de que la actuación de las órdenes religiosas en Filipinas había sido objeto de una gran polémica, se les acusaba de ser un poco los culpables de la pérdida de las islas, el anticlericalismo contra ellas era muy fuerte. Hay una obra de uno de los padres de la patria filipina, José Rizal, muy significativa, que es Noli Me Tangere, que es toda una diatriba contra la presencia de las órdenes religiosas en las islas Filipinas. Entonces hubo por parte del liberalismo, por parte también de la masonería, que en este momento de la restauración tiene también un papel muy fuerte vinculada al republicanismo. Bueno, pues hubo toda una campaña contra las órdenes religiosas y su presencia en Filipinas, y cuando Nozaleda, que vuelve de Filipinas, va a su convento de Ocaña, se le nombra por parte del gobierno nuevo arzobispo de Valencia, pues eso genera un gran conflicto. Hubo una polémica tremenda que acabó en que Nozaleda no toma posesión, renuncia a la sede de Valencia, pero claro, el ambiente está muy crispado. Sí, muy convulso para el nuevo. Claro, pues de hecho Guisasola tuvo que entrar acompañado escoltado casi prácticamente. Y además le tocó vivir en Valencia momentos muy duros de gran efervescencia social, la represión de movimientos por parte del gobierno, incluso con muertos, los sucesos de Alcoy. Y en este contexto, Guisasola además tuvo no terminó de entrar en la mentalidad valenciana. Tuvo siempre a pesar de que desarrolló una actividad desbordante. Tuvo que salir de Valencia durante un tiempo porque a raíz de la reforma del modo de celebrar el matrimonio civil por parte del conde de Romanones, él escribió una carta pastoral muy dura. De nuevo todo el mundo político valenciano, y no solamente valenciano, sino nacional, se le echó encima. Tuvo que salir, estuvo a punto de renunciar, pidió incluso que se trasladara a Sevilla, pero finalmente la Santa Sede decide que se quede en Valencia. Y allí en Valencia, en medio de esta actividad tan convulsa, va a potenciar, siendo consciente de que uno de los problemas era la cuestión social, va a potenciar muchísimo el catolicismo social. Está la figura del padre Vincent con aquellos sindicatos. Va también a promocionar la creación de algunas congregaciones religiosas. De nuevo va a tener una gran preocupación por el seminario, pero diríamos que Guisasola no entró en Valencia y Valencia no entró en Guisasola. Pronto le nombran a Toledo. Y en 1914 le nombran arzobispo de Toledo para sustituir al cardenal Aguirre. Y en Toledo es donde podemos decir que va a desarrollar su gran labor. Es un pontificado corto, son 6 años, 1914-1920, pero de una actividad desbordante. Desde el primer momento, desde que llega a Toledo empieza... Miguel Ángel, ¿él vino como seminarista a estudiar a Toledo? Sí, él había estudiado, creo que era presbítero, cuando vino a estudiar a la Universidad Pontificia de Toledo. O sea que él ya conocía la ciudad, ya digo que se ordenó de presbítero en Ocaña. Entonces, él nada más llegar va a empezar a desarrollar una labor extraordinaria. Inmediatamente empieza la visita pastoral, que comienza por Argés, porque había
había unas misiones en torno a Cuaresma, entonces él va a finalizar las misiones para celebrar la misa de comunión, para confirmar. Va a potenciar con su cargo de primado, con su título de primado, iba asociado la dirección, y así lo habían ido encomendando los papas a los anteriores obispos, la dirección de lo que más tarde va a ser la Acción Católica. De hecho, el cardenal Aguirre había publicado lo que van a ser las bases de la Acción Católica, entonces el director de la Acción Católica de España era el arzobispo de Toledo. Por tanto, tenía que promocionar uno de sus elementos esenciales era el catolicismo social. Guisasola va a comenzar porque era más fácil y más factible, que es el catolicismo agrario. En España a veces se habla, y hay un famoso libro, sobre el fracaso del catolicismo social español. Esto es aplicable, con matices, al mundo del sindicalismo obrero. Efectivamente, los sindicatos católicos obreros siempre fueron minoritarios, tuvieron muchos problemas, pero en cambio el sindicalismo agrario fue excepcional. En toda España es el momento en el que se van a fundar las cajas rurales, muchísimos sindicatos, aun cuando se recorre Castilla y León. Totalmente benéficas. Claro, y que van a significar, por una parte, una profunda renovación del campo español, porque tendríamos que ver cómo estaba el campo español al principio del siglo XX. Explotaciones casi medievales, sometidos muchas veces los campesinos pobres a las exacciones de los caciques, que les daban a los usureros locales, que les daban ayudas y después, si no se podían pagar, se las cobraban en tierras. Entonces, el sindicalismo católico obrero generó una profunda renovación a nivel nacional, pero también a nivel diocesano. Los datos a mí me impactaron. Es decir, sindicalismo católico agrario. Eso es más novedoso, ¿no?, en aquella época. Porque parece que la industria era la que llevaba la voz cantante. Bueno, no hay que olvidar que España es un país fundamentalmente agrícola en aquella época. La industria está concentrada en el País Vasco, Cataluña, algo en torno a Madrid. Entonces el campo español tenía un gran papel, pero estaba muy, muy olvidado. Bueno, pues Guisasola va a promocionar muchísimo estos sindicatos en la diócesis de Toledo, y animando y alentando a los sacerdotes de Toledo, pero también tiene en relación con el catolicismo social, el mundo obrero, tiene una carta pastoral realmente novedosa y muy avanzada para su época, que es la pastoral La justicia y la caridad en la Organización Cristiana del Trabajo. Esta es del 12 de febrero de 1916. Historiadores del catolicismo social español, no solamente español, sino de otros países, la han definido, y así lo hace Callahan, que es un historiador canadiense, como el documento episcopal de su tipo más progresista de la historia del catolicismo social español hasta entonces. Guisasola se va a posicionar en el sector más avanzado del sindicalismo español y va a defender, por ejemplo, el derecho a huelga. Hay una anécdota muy curiosa, porque esta carta se publicó en el boletín de la diócesis, se publicó como separata. El marqués de Comillas, que era el otro gran promotor del catolicismo social, pero desde unas posiciones, diríamos, más tradicionales, se asustó ante esta llamada que hacía, o esta defensa que hacía Guisasola del derecho a huelga, que nos parece normal, pero en aquella época tenía sus problemas. Bueno, pues el marqués de Comillas, que era un gran magnate y ese gran promotor con su dinero de ese catolicismo social español, le ofreció al cardenal pagarle una tirada de 1 millón de ejemplares, una cosa excepcional, de la carta pastoral, pero sí suprimía la referencia al derecho a huelga, a lo que el cardenal pues se negó totalmente. Entonces, pero todo esto llegó a Roma, llega a Roma. Sí. Bueno, de hecho, además en un contexto en el que tenemos un nuevo aire en Roma a raíz del pontificado de Benedicto XV. Ahora entraremos en otro aspecto, pero quería centrarme, si encuentro el texto, en la potenciación del catolicismo en Toledo, el catolicismo agrario. Se van a crear sindicatos, se van a crear cajas de ahorros.
se van a crear montes de piedad. Todo ello para ayudar a los campesinos a poder tener autonomía frente a los caciques locales. Y los grandes promotores van a ser los párrocos. Él tiene una exhortación, hace muchas continuamente. De hecho, él manda que cuando los sacerdotes de la diócesis acaben los ejercicios espirituales tengan charlas sobre sindicalismo agrario. Entonces él tiene una carta que yo recojo aquí en este... Bueno, esto fue una colaboración que tuve que hacer en un homenaje a un profesor de la Universidad Autónoma, perdón. Entonces yo hice este artículo que fue donde yo descubrí esta figura tan impresionante de Guisasola. Entonces él se dirige a los sacerdotes de Toledo, dice: no hay que desmayar en el camino de regeneración social emprendido. Adelante, beneméritos operarios del arzobispo de Toledo. No os arredren los obstáculos con que tropecéis, porque no hay obra tan grande que carezca de ellos. Y esta de los sindicatos católicos es sumamente trascendental para la Iglesia y para la patria. Siempre la actuación de la Iglesia ha sido de beneficio sin cuento en nuestra España. Adelante, sacerdotes toledanos, por nuestra fe, por nuestra patria. Adelante, que no tardará si nosotros queremos en resonar el grito triunfador del que lleva en su frente el laurel de la victoria. Adelante, adelante. Y esto era una exhortación a que fundaran sindicatos. Parece una afirmación de Unamuno. Bueno, hay que entenderlo también, estamos en el contexto del regeneracionismo de la época. Y bueno, pues la creación de sindicatos fue extraordinaria. Yo recojo, y después he ido encontrando muchos más pueblos por toda la diócesis donde se van fundando. Por ejemplo, en Navarmosa hubo un gran sindicato que fundó el párroco Simón Corral, el Sindicato Agrícola de Nuestra Señora del Rosario. En Mocejón, Villasequilla, y luego los pueblos de la diócesis. No hay que olvidar tampoco la extensión de la diócesis toledana en esta época, que aún después de la creación de las diócesis de Ciudad Real y de Madrid, abarcaba prácticamente toda la provincia de Toledo, menos unos pueblos de la Mancha que eran conquenses y un enclave oropesa que pertenecía a Ávila, más media provincia de Guadalajara, con Guadalajara incluido, media provincia de Albacete, con poblaciones tan importantes como Villarrobledo, un enclave muy importante en el norte de Jaén, en torno a Cazorla, otro enclave muy importante en el norte de la actual provincia de Granada. Con lo cual había una realidad social muy variada. No es lo mismo el pequeño minifundio y la agricultura tan limitada por la falta de espacio de los pueblos de Guadalajara que los grandes latifundios y los cortijos de Jaén. Sí, sí. Entonces, por toda la diócesis, es de una riqueza extraordinaria. Social, es de una riqueza social grande. Hay en esta última parte del programa dos cuestiones que a mí me parece interesantes también citarlas, valorarlas, y una de ellas, pues ya se había indicado anteriormente sobre el catolicismo, la acción católica femenina. Parece que la mujer siempre ha estado reducida o a la casa o a la religión, pero este movimiento también era vital en esta época. ¿Lo podemos considerar así? Sí, sí, y además es un aspecto muy olvidado del catolicismo social español. Guisasola va a promover el desarrollo de un feminismo católico que se va a plasmar en la fundación en 1919 de la Acción Católica de la Mujer. Pero este catolicismo social español, en el aspecto relacionado con las mujeres, tenía elementos muy novedosos que hemos olvidado totalmente. Y es, por ejemplo, la defensa del derecho a sufragio universal de las mujeres, que llegará con la Segunda República, pero que ya algunos sectores del catolicismo social español defendían. Es más, cuando en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, tengamos las primeras mujeres concejales en época de Primo de Rivera, van a ser casi todas mujeres pertenecientes a la acción católica o de ese ámbito del catolicismo social. En Toledo tenemos en 1924 las dos primeras concejales, Pilar Cutanda y Elvira Méndez, creo que recordar. Elvira Méndez, seguro.
porque eran profesoras de la normal, escuela efectivamente. normal. Y Elvira Méndez era la directora, Sí, muy sí. vinculada al catolicismo social. Pues ellas serán en 1924 las dos primeras concejales. Ya han pasado por este programa los dos personajes en otro programa también, como en las grandes protagonistas municipales. Efectivamente. Pues para que veamos la conexión de unos Sí. temas y otros. Entonces, Guisasola se va a preocupar mucho de fomentar realmente rama será después de la guerra, cuando la acción católica se renueve tras la guerra civil, pero en esta época se va a poner en marcha ya esta acción católica femenina. Se van a fomentar también sindicatos femeninos, por ejemplo, el sindicato de la aguja, de tal manera que en un ámbito como es el de Madrid fundamentalmente, que es donde hay algo de industria en el que participaban las mujeres, actividad en la que, digamos, obrera en la que participaban las mujeres, pues también se defiendan los derechos. Y esto es un campo, repito, muy olvidado y que merecía la pena que se estudiara más. Porque él, además, la carta que dirige, de alguna forma, para arrancar esta fundación de la Acción Católica Femenina, él apuesta por este feminismo católico. Es que Guisasola a mí no me deja de sorprender. Sí. Según voy adentrándome en el personaje, voy leyendo... Pero hay un tercer gran aspecto suyo, que es la democracia cristiana. Este es junto, Sí. junto al fomento del catolicismo agrario, el fomento de este feminismo católico, es el otro gran pilar. Hay un punto que no sé si tendremos tiempo de hablar, pero que merece también la pena que antes de pasar a esta democracia cristiana, recordemos, es la actividad que tuvo Guisasola por la paz, en el contexto de la Gran Guerra, porque durante la Primera Guerra Mundial, esa guerra tan terrible, hay una voz que no fue escuchada, que fue la voz del Papa Benedicto XV, otra figura desconocida, de hecho le llaman el Papa Sconosciuto en Italia, una figura de una altura intelectual grandísima y que supuso también una profunda renovación el concepto que había sobre la guerra en la moral, porque siempre se había hablado de la guerra justa, pero también es verdad que la Gran Guerra supuso una transformación del concepto de guerra, con esas destrucciones de ciudades por primera vez, al poder haber bombardeos, la guerra a trincheras, los gases, las grandes masacres que se producen, comenzando con el genocidio de los armenios en 1915. Entonces, Benedicto XV escribió un documento que fue muy olvidado, el que llamaba Una paz justa, y él habla de la guerra como una gran destraye, como una gran matanza, como una inútil destraye, la inútil matanza. Y esto va a suponer en la reflexión teológica sobre la guerra un antes y un después, porque se va a empezar a ver la guerra, pues esto, como algo que solamente sirve para matar. Entonces, Guisasola tiene muchos documentos de apoyo al Papa, invita a la oración continuamente por la paz. Y además, incluso va a intentar con el nuncio hacer algunos movimientos de tipo diplomático para lograr que haya un apoyo a estas posiciones del Papa, que posiblemente se hubieran hecho caso, porque él ya advirtió que no podía ser la paz, después no podía ser una paz de vencedores y vencidos, y posiblemente si hubiera hecho caso a estas intuiciones de Benedicto XV, que fueron rechazadas también por Italia. Italia tajantemente vetó la presencia de Santa Sede en la conferencia de paz, pues posiblemente si se hubiera hecho un poquito más de caso a lo que dijo Benedicto XV, la paz de Versalles no hubiera sido una paz de venganza y no hubiéramos tenido toda la catástrofe que vino Aunque detrás. sea muy breve, no podemos olvidar la democracia cristiana en conexión con Italia y con Europa. Y sería un poco el colofón de este programa. Y relacionado con esto, es decir, porque la Gran Guerra produjo España fue un país neutral, pero no dejó de afectarle. Primero porque a nivel económico generó una gran riqueza en unos pocos. Claro,
en un contexto de guerra, el país neutral podía vender a todos. Entonces, en España se enriqueció muchísimo a base de esa venta de productos, fuera de la calidad que fuera, porque los contendientes la compraban. Claro, generó una gran inflación, generó unas grandes desigualdades económicas y cuando acaba la guerra, una conflictividad social terrible. 1917 en España es un año muy convulso. Muchos pensaban que se iba a producir una revolución similar a la que estaba sucediendo en Rusia. Entonces los católicos, diríamos, más concienciados, se dan cuenta de que es preciso reformar el sistema de la restauración. Este ya no da más de sí, hay que buscar nuevas vías y nosotros como católicos tenemos que buscar. Entonces se va a crear un grupo en el que participaban pues, las mejores cabezas del catolicismo social, un Severino Aznar, un padre Bruno Ibeas, un padre Gafo, miembros seglares, religiosos, sacerdotes, lo más avanzado del catolicismo social. Y quieren poner en marcha pues, un movimiento que de alguna forma pudiera, aunque ellos no lo plantean así como un partido político aún, que no era partido político. No es partido político. Ellos y además no aspiraban tampoco a partido político, ¿no? A la larga ellos hubieran querido algo así como lo que está ocurriendo en Italia, que es muy similar. Pero su punto de partida es una reflexión teórica sobre la situación de España, sobre la respuesta que el catolicismo español tenía que dar en todos órdenes, también el político. Ellos se sienten muy influidos por la democracia cristiana que en Italia ha puesto en marcha un sacerdote, don Luigi Sturzo, que ha creado un partido, el Partito Popolare, que entra con una fuerza en Italia impresionante y que tiene uno de sus pilares precisamente en la cuestión social. Entonces ellos pretenden hacer algo así y se ponen en marcha y van a contar con el apoyo de Guisasola. De hecho, Guisasola es comparado en estos años con los grandes cardenales sociales que hay en un Manning, un Gibbon. Esa es la altura en la que estaba Guisasola en ese momento. Y la cuestión de la democracia cristiana va a ser, diríamos, la gran tragedia para Guisasola, porque, como decíamos antes, los integristas del siglo futuro se van a oponer, porque además el concepto de democracia está un poco en cuestión, sobre todo por su asociación al modernismo teológico. Bueno, pues había ciertas prevenciones. Aunque el grupo de Democracia Cristiana se inserta claramente, y lo dejan claro, dentro de lo que es la ortodoxia católica. Pero la democracia cristiana, frente a la democracia cristiana, el director del siglo futuro, Manuel Senante, va a hacer una acusación en Roma. Una acusación larguísima. Yo he tenido entre mis manos el dossier y son páginas y todo páginas en italiano, y páginas. Por supuesto. No, él escribió en español, porque en la Santa Sede tenían... hay un traductor. Sí. Entonces, yo he intentado ver algo, pero no estaba traducido. Este informe está totalmente en español. Y aparte que en la Santa Sede había una presencia española muy importante. Estamos todavía, no olvidemos, había sido secretario de Estado con Pío X en Merri del Val. Tenemos al cardenal Vives y Tutó, un capuchino que tiene que en Roma decían, jugando con el nombre, Vives y Tutó, decían que Vives e tutto en la Santa Sede, que todo pasaba por manos de Vives. Entonces, hay una fuerte presencia, importante presencia española en la curia a principios del siglo. Pero Roma apoya al cardenal. Porque parece que ahí hubo hay un más o menos conflicto muy fuerte. Opositores. Por las denuncias eran pues muy detalladas. Y Guisasola, que es también acusado por parte de Manuel Senante de este apoyo a la democracia cristiana como muy liberaloide, un poco, tiene que ir a Roma. Se abre un proceso, porque claro, hay que aclarar si los términos que ellos emplean. Es un conflicto bastante complejo que a Guisasola le hizo sufrir muchísimo. De tal manera que su salud se empeora, sobre todo a partir en ese verano de 1920, y de hecho le va a llevar a la tumba. Es decir, en gran medida el fallecimiento de Guisasola es por el tremendo sufrimiento que le generó el conflicto a raíz de la denuncia contra la democracia cristiana. Pero la sencillez de este cardenal
que con eso terminamos el programa, se pudo haber enterrado, haber decidido que le enterraran en la catedral, pero él no quiso. ¿No? Es una señal más de esa profunda preocupación que he enunciado así muy por encima, pero que es esencial también en Guisasola, su preocupación por la formación del clero, por el seminario. Esa es otra constante, siempre aparece en todas las diócesis su preocupación por la formación del clero. Pues nada, y por eso finalizan sus está días enterrado. Y con esta idea terminamos también con el lema que él tuvo, trabajo como buen soldado de Jesucristo. Pues amigos, con esa idea terminamos el programa. Hoy hemos tratado la biografía del cardenal Guisasola. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Y también continuaremos. Y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les repito reiteradamente, Huella de Nuestro Tiempo, semana tras semana, se mantiene. Síganlo. Muchas gracias.